Evangelio de Marcos, capítulo 11. El domingo próximo pasado, llamado Domingo de Ramos o Domingo de Palmas, el Señor nos habló en este capítulo acerca de la entrada, lo que conocemos como la entrada triunfal en Jerusalén. Y vimos que en el versículo 11, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12, dice. Versículo 12, seguimos leyendo. Al día siguiente, el lunes, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Terminó el lunes. ¿Hoy qué día es? Acuérdense que estos días que estamos viviendo, esta semana, la semana mayor, la semana de la pasión, son exactamente los mismos días que cuando sucedió hace casi 2000 años. Estamos en el mes de abril, esto sucedió en el mes de abril. Y lo que hoy estamos viendo como martes, pues vamos a leer lo que pasó en este martes. Y dice el versículo 20: y pasando por la mañana, o sea que ya fue hoy, en la mañana que sucedió esto. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tenemos un evento que se une del lunes al martes, al día de ayer al día de hoy, en esa semana de pasión
que hoy estamos recordando, que hoy estamos haciendo una remembranza, un recordatorio de esto que sucedió. El lunes nos dice la Escritura que el Señor se levantó temprano. Y si ustedes leen, les vuelvo a repetir, la misma enseñanza del domingo, lean los 4 evangelios del mismo evento para que se nutran en los diferentes eventos. Aquí no dice que se levantó temprano, pero en la otra porción de la Sagrada Escritura dice que salió muy temprano. Y entonces vemos, en otro de los evangelios, vemos que él salió temprano, seguramente sin desayunar, porque si hubiera desayunado, no hubiera tenido hambre, porque la distancia entre Betania y Jerusalén eran apenas 3 kilómetros. Entonces 3 kilómetros los caminas en 45 minutos. Si desayunaste bien y fuerte, pues no te alcanzará, al contrario, tienen la energía para caminar. Y vemos, dice, que viendo de lejos una higuera, el lunes, el día de ayer, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Tenemos que hacer una reflexión en este asunto. El Señor vio la higuera de lejos y vio una higuera, no una matita, sino las higueras llegan a crecer hasta 10 metros de altura. Y es un árbol frondoso si tiene dónde desarrollarse. Si no hay nada que lo limite, crece en una forma circular y agarra formas muy diferentes. Ahora que estuvimos en Jerusalén y en la tierra de Israel, recorrimos varias áreas de Israel. Subimos desde la costa del mar Mediterráneo en Tel Aviv, subimos hacia el norte, hacia el mar de Galilea, estuvimos en el mar de Galilea, en la orilla del mar de Galilea, donde el Señor Jesucristo predicó el sermón del monte. Bueno, nos tocó ver, y me tocó ver a mí que me gustan las plantas. Tal vez algunos de los que fueron no se fijaron, pero yo me fijaba mucho en las higueras porque me encantan los higos y me fascinan los higos, y más los que se dan allá en Israel y en esas tierras del Medio Oriente, en Estambul, en Turquía, que me ha tocado estar allá. Son unos higos grandes, rojos, pero casi destilan miel. Están allá, se los comen así rico. Entonces, cuando yo veía, me acuerdo cuando llegamos cerca del estanque de Bethesda, que estaban reparándolo allá, los arqueólogos israelíes llegaron, ahí estaban ahí. Había una higuera porque decían, esto lo tienen ahorita, esto lo tienen los judíos, pero eso lo tienen todavía los palestinos, y esa parte no se puede reparar. Pero había unas higueras de aquel lado grandísimas y unos higos que estaban ahí rojos, así morados de tan rojo. Entonces yo veía aquellas higueras llenas de hojas preciosas. Y el Señor me concedió tener, un día les presenté unas fotos de una higuera que tengo en el patio de mi casa, ahí en el jardincito enfrente de mi casa. Pero pobre higuera, ahora sí digo pobre higuera, como no tengo un terreno más grande para sembrar varios higueras. Estaba pensando, dije, ya voy a comprar uno, voy a ver qué voy a hacer para que sea mío y yo pueda sembrar. No algo que estoy pensando que voy a construir y todo, porque si ya, ¿para qué siembro si voy a construir? Entonces, pero algo que no se vaya a tocar, que se quede ahí, no sé, para mí, para Elías y para los hijos de Elías. Entonces, que tenga higueras, que tengan unos. Y alguien me regaló hace 15 días, me regalaron no una higuera, sino una vid. Dije, ¿ahora qué necesito? Una vid, necesito un terreno, necesito tirar un tinglado, armar una cosa para que crezca la vid y salga allá y puedan crecer las uvas. Pero bueno, necesitas terreno.
Lo importante está que una higuera crece muy linda, muy preciosa. Y es cuando yo pude entender ahora esta lectura que acabamos de hacer. Él vio un árbol de higuera y la vio hoy en la mañana, precisamente, la higuera que está en la casa de ustedes, está llena de hojas y como nunca, unas hojas verdes, preciosas. Está linda la higuera. Y cuando me asomé, vi que tenía un montón de frutos. Hay que buscarlas entre las hojas, porque las hojas crecen y están las ramitas, pero como que en cada hoja va saliendo un fruto y como que la hoja lo tapa, y es muy especial el árbol de higuera, de los higos, de tal manera que cuando el Señor vio eso de lejos y tenía hambre, porque seguramente vamos a reflexionar, si Él iba ya a Jerusalén, Él sabía que era la última semana de su vida. Era el último domingo que iba a pasar en esta esfera material humana, porque el próximo domingo ya lo iba a ver Él resucitado, pero ascendiendo ya durante 40 días apareciéndose a sus discípulos. El próximo domingo estaremos celebrando la resurrección, pero Él sabía que el jueves en la noche lo iban a capturar y lo iban a juzgar en la madrugada del viernes, para que a las 9 de la mañana del viernes ya lo estuvieran crucificando. Iban a hacer un juicio en la noche, a escondidas. De tal manera que yo estoy seguro que Él se pasó algunas horas orando, preparándose para ir y enfrentarse nuevamente con aquella gente que estaba en Jerusalén, aquella gente que incrédula, aquella gente que el domingo se preguntaba: ¿quién es este? Es el profeta de Nazaret. Y de tal manera que la gente realmente no lo reconocían, aunque algunos querían que fuera el rey porque lo habían hecho hacer milagros. Pero Él llegó, vio la higuera y dice que se acercó, y cuando vio esas hojas, yo me imagino igualita como la que tengo en la casa, verdes, preciosas, pero un gran árbol. Y dice que se acercó seguramente como es el Señor se acerca, ve, examina. ¿Tú crees que Dios no examina tu vida? ¿Tú crees que Dios no examina tus negocios, cómo son, cómo van, cómo los operas? Dios siempre está en control de todas las cosas. Y Él llegó como ser humano que era. Vuelvo a repetirles, Él no recurría a hacer las cosas como Dios, porque si no, entonces hubiera estado muriendo y soportando como Dios, pues no le dolió nada. No, le dolió todo y tenía hambre. La prueba está que nos está diciendo que tenía hambre y se acercó, pero a la vez era el Hijo eterno de Dios. Y dice que se acercó y buscó y trató de ver y vio que no tenía ni un fruto. Eso es lo curioso. No tenía fruto y era un gran árbol con muchas hojas. Entonces cuando el árbol de higuera ya tiene hojas, es porque primero tenía sus ramitas y empezó los brotecitos, aquellos junto con la hoja empezaron unas cositas chiquitas que se ven, que es el higo que va desarrollando, que va creciendo. De tal manera que cuando Él llega y no encuentra nada, Él le dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice que lo oyeron sus discípulos. Si lo oyeron, quiere decir que mínimo estarían de aquí a allá, o estarían igual que ellos. ¿Tú creen que ellos, nada más Él estaba buscando higos? No, los discípulos seguramente también llegaron, pues, vamos a cortar unos higos, y encontraron. Aunque la Biblia dice que no era tiempo de higos. Entonces como que siempre nos hace pensar, al menos a mí me hacía pensar, cómo el Señor maldijo esa higuera y la secó porque no tenía frutos. Si no era tiempo. Si no era tiempo, ¿por qué estaba llena de hojas?
porque estaba llena de hojas. Entonces el Señor se vio motivado por aquella imagen que esta planta, que este árbol estaba dando, lo que era un árbol. De tal manera que Él llegó y cuando vio todo verde, 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 no vio hojas, Él dijo: ¿por qué estás diciendo que tienes fruto, presumiendo que tienes grandes hojas? Porque es cuando las higueras ya tienen fruto. Aunque lo hubiera encontrado verde, aunque lo hubiera encontrado, pero hubiera encontrado evidencias de que aquella árbol tenía fruto. No tenía. Entonces, ¿qué era lo que realmente era aquel árbol? Era un árbol estéril. Era un árbol que no estaba produciendo fruto, y sí estaba tomando de la tierra los nutrientes, la savia, vitaminas para producir fruto, pero lo único que estaba haciendo eran puras hojas. Y tenemos que entender una cosa: Dios, todo lo que Él crea, lo crea siempre con un propósito. Todo lo que existe en el mundo tiene un propósito. La gallina pone huevos para alimentarte con sus huevos, pero también para multiplicarse. Si las gallinas que Él hubiera criado no hubiera puesto huevos, no habría habido gallinas el día de hoy. Ni cada árbol que hubiera Él creado desde el principio lo hizo siempre con un propósito, y dijo, siempre decía, y lo lees en Génesis: creced y multiplicaos y henchid la tierra, le dijo a los hombres. Pero a las plantas les dijo que tengan semilla, que lleve fruto, para que su fruto crezca, se reproduzca y llenen toda la tierra. Eso iba a salir del huerto del Edén para llenar toda la tierra. De tal manera que Dios no creó nada sin propósito. Y cuando algo no cumple o alguien no cumple su propósito, está siendo estéril. Ahí vamos dejando. Continuamos. Le dijo: nunca jamás nazca de tu fruto. Fueron a Jerusalén. Entraron a Jerusalén. Marcos dice que fue el lunes lo de la volteada de las mesas. Mateo dice que fue el domingo, que saliendo, y una vez que entró, cuando entró con el burro, se fue directo al templo, y cuando vio aquello, dice que les dio su rebambaramba, les volteó. O a lo mejor hubo 2 veces que lo hizo el domingo, y todavía el lunes ya estaban otra vez acomodados con sus mesas, estaban acomodados con sus borreguitos, otra vez ya habían arreglado el mercado. Y cuando llegó el lunes, a lo mejor no se lo esperaban que llegara el lunes. A lo mejor llegó el lunes y encontró lo mismo, y Marcos registra que fue el lunes. Pero lo importante es que él llegó al templo y dijo una cosa muy importante: mi casa, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Por eso querían matarlo, por eso que ya no aguantaban que les dijera las verdades, que les dijera la realidad de lo que estaban pasando, lo que habían hecho. Pero él estaba hablando: mi casa. Y yo quiero decirles de quién o a quién le pertenece el templo que había sido edificado para Dios. Parece una pregunta redundante, tonta, que les estoy haciendo, pero ¿para quién? ¿A quién le pertenecía el templo que había sido hecho para Dios? A Dios. Y él era, pero no lo identificaban como si fuera Dios. Pero él estaba diciendo: yo soy el dueño de este lugar. Esta es mi casa. Fue edificada para mí. Me pertenece. Entonces estaba dando evidencia de que Él es Dios.
Fue la misma confirmación que estaba haciendo el domingo. Yo soy Dios, yo soy el Mesías, yo soy el que esperan, yo soy el que va a traer la redención no nada más de esta nación, sino de todas las naciones del mundo. Ellos esperaban una victoria terrenal, humana, de cerca de un gobierno. Pero lo que estaba diciéndonos en Espíritu Santo es que venía la salvación a todas las naciones, para que fuéramos salvos del peor enemigo que destruye, y es Satanás, que ha destruido nuestras vidas en odios, rencores, pobreza, enfermedad y muerte. Pero Él vino a traernos vida y vida eterna. Por eso es que nosotros encontramos al Señor en ese momento volteando, y dice que cambió y se la pasó todo el día allá. ¿Por qué? Porque dice que además de que volteó la mesa de los cambistas y no consentía que nadie atravesara el templo con mercancía, dice que los ciegos, los cojos y los enfermos llegaron buscando a Dios en el templo. Por eso la iglesia, la casa del Dios viviente, de ahora que estamos viviendo, ahora que estamos entendiendo lo que Dios ha hecho, porque no estamos en Jerusalén, ni estamos en la única casa. La Biblia nos enseña que ahora la casa de Dios somos cada uno de nosotros. Somos el templo. Por eso el apóstol Pablo decía: ¿o acaso ignoráis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? ¿Acaso ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Somos templo. Y cuando se reúne la iglesia, todos somos el cuerpo de Cristo, y nos reunimos en un templo para alabar y bendecir el nombre del Señor, y Él mora en medio de nosotros y está con nosotros. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esta naturaleza espiritual importante, lo que Él significaba para Él, el templo es su casa, casa de oración. Estaba diciendo: casa de oración será llamada. Quiere decir que en el templo venía la gente a buscarle para encontrarse con Él, para hablar con Él, para escucharlo a Él, porque además era el papel del sacerdocio. Que era el sacerdocio? Agarrar la petición del pueblo, la tomaba, Él hacía el sacrificio para purificarse y entraba al lugar santísimo a llevar toda la adoración, la alabanza y las peticiones del pueblo, a presentárselas a Dios. Y Dios le hablaba al sumo sacerdote, y Dios le entregaba las indicaciones que tenía que hacer para con el pueblo. Quiere decir que era la comunicación. El pueblo no entraba directamente con Dios. El pueblo tenía que ir primero con el sumo sacerdote, y el sacerdote tenía la comunicación y él regresaba con el mensaje. A partir de que Cristo muere en la cruz, se rompió aquello, y desde entonces cada uno de nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. Y quiero que prendan su foco en este momento de entendimiento. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Dios eterno, estaba presente en Él y estaba diciéndonos una cosa: mi casa de oración será llamada. Entonces estaba realzando un asunto, la oración. Pero cuando nosotros vemos que Él estuvo sanando enfermos, dice que se regresó, y dice la Sagrada Escritura, terminando el lunes en la noche, encontramos, dice, y habiendo mirado alrededor, dice, y casa de oración. Versículo 19, es Marcos 11, 19. ¿Cómo vamos armando? Dice la Sagrada Escritura: pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Ya terminó el lunes. Ahora estamos ya el día de hoy, martes 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Era una cosa sorprendente ver un árbol de higuera, y el árbol de higuera puede tener
un grosor más o menos así, un tronco de este tamaño. Tengo un amigo que vive en la Ciudad de México y en su patio tiene una higuera de más de, yo creo que tiene más de 30 años o 40 años. Y da unos higos deliciosísimos. Y tiene un tronco de este tamaño y tenía 2 higueras, una en la entrada de la casa y otra en el patio de atrás. Y con la última vez que fui, ya había cortado la higuera de adelante. Dije, qué crueldad, qué terrible, ¿qué hiciste? ¿Por qué la cortaste? Es que ya me estorbaba, eran mucho y el fruto siempre cayendo, ¿cómo? Cayendo, y la secó y le quedó la de atrás. Pero una higuera que fácil tiene como unos 8 o 10 metros de altura, pero da un fruto delicioso. Y entonces ahí fue donde yo empecé a tener contacto con la higuera. Entonces cuando vemos que se la vio de lejos y era una higuera grande, que dice que tenía un tronco fuerte. ¿Cuántos años habrá tenido? ¿Cuántos años habrá estado ahí sin haber crecido y todo, sin haber producido fruto? No lo sé. Lo importante está que el mismo apóstol Pedro se sorprendió y le dijo al Señor Jesús, mira, la higuera que maldijiste, que dijiste nunca jamás nazca de ti fruto, se secó ya desde la raíz en menos de 24 horas. O en 24 horas, porque había sido la mañana del lunes, ahora era la mañana del martes. Y estaba aquel árbol completamente seco. Completamente seco. Entonces, ¿qué es lo que estábamos viendo? Que dice, se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y os vendrá. ¿Cuál era el asunto? El Señor se puso a decirle, claro, porque una higuera estéril debe de ser cancelada y no tocó el asunto de la higuera. Quiero que entiendan lo que el Señor nos quiere decir esta noche. Él agarró el asunto de este árbol de higuera para enseñarles una cosa a sus discípulos: la fe. Todos empezamos a ver, ¿y por qué la secó? Si no era tiempo de higos, ¿y por qué la habrá hecho? ¿Y qué poder tiene el Señor para secar? ¿Qué tenía que demostrar? Él estaba quiero que entiendan, estaba en la última semana de su vida. ¿Qué haces tú? Me gustaría que cada uno de ustedes se pusiera a pensar. Suponte que te quedan 4 días de vida. Era lunes, martes, miércoles, jueves en la noche lo iban a capturar. Faltaban 3 días y unas horas para que él fuera muerto. ¿Qué te la pasas diciéndole a la gente que amas? ¿Les quieres dejar los últimos pensamientos, el mejor consejo, lo mejor que puedes dejarle a alguien para el resto de su vida? Porque yo ya no voy a estar con ustedes, les estaba diciendo. Ya les había dicho unos días antes, no voy a estar. Vamos a Jerusalén, porque voy a morir crucificado. Ellos no entendían, no comprendían cómo era posible, pero ya se les había estado diciendo, y ahora ya no tenía que estarles diciendo eso. Él ya sabía, y lo que quería era aprovechar cada momento para dejar una enseñanza a aquellos a los que amaba. Ahora Dios quiere que tú y yo, que viniste esta noche pagando un precio
Hoy viniste pagando un precio de tiempo, de esfuerzo, de recurso económico. Gastaste tu camión, tu taxi, tu gasolina para poder estar aquí. Pero el Señor te trajo para que tú escuches como si estuvieras en esa última semana contigo de su vida. Y te quiere hacer entender esto. Él secó la higuera. Y podemos analizarlo rápidamente. Todo lo que no cumple el propósito de Dios, Dios lo quita. La rama, lo había dicho, la rama en la vid o en la higuera que no lleva fruto, dice que su padre la cortará y la tirará fuera para que no impida a los que sí llevan fruto. Juan capítulo 15, vamos a leer. Juan capítulo 15. Dice la Sagrada Escritura en Juan capítulo 15 del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Una rama que está en el tronco tomando de los nutrientes, alimentándose, chupando la sangre para vivir y no produce fruto, dice que el buen labrador la va a cortar y la va a quitar. Pero la rama que lleva fruto la va a limpiar. Aunque a veces no nos gusta que nos tallen, no nos gusta que nos echen jabón y que nos enjabonen, no nos gusta que nos quiten aquella comodidad que nos estén tallando para llevar más fruto. Y seguimos leyendo, seguimos la palabra, y luego dice, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si vosotros no permanecéis en mí. ¿Qué es lo que hace que una rama lleve fruto? Que se mantenga unido al tronco. Jesucristo es el tronco. Él es la raíz de todas las cosas. De Él vienen todos los nutrientes. Él es el que nos da todo lo que nos hace falta. Él es el que nos da todas las necesidades que tenemos para producir fruto. Cada uno de nosotros, si estamos en Cristo, debemos de producir fruto. Y si tú no estás llevando fruto, es que no estás unido al tronco. Y si estás unido al tronco y no estás produciendo fruto, te va a cortar. No quiere decir que nos va a quitar la salvación y que nos va a mandar al infierno, no. Pero te va a cortar de las bendiciones que se supone que tú estés unido a la vid. Pero lo que está haciendo el Señor es hablándonos y diciendo: cada uno de nosotros fuimos llamados para dar fruto y tenemos un propósito. Ahora yo te pregunto, tú dices que eres un hijo de Dios, que eres creyente en Cristo, que tienes la vida eterna, y ves a tu hermano tener necesidad y no le ayudas, y no lo aconsejas, no lo fortaleces, no lo animas, no lo alientas, dice la palabra que entonces el amor de Dios no está en nosotros, porque no amamos a nuestro prójimo. Y el que no ama al prójimo no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces nosotros tenemos que empezar a mostrar la presencia de Dios en nuestras vidas. Y quiero decirles que
hoy lo vi representado, me mandaron, no sé, un mensaje de Facebook, no sé, algo así desde Jerusalén, donde una calle en Jerusalén se paró porque estaban, no el gobierno, no instituciones gubernamentales, sino judíos que tenían recursos y que estaban regalando comida, alimentos, harina, masa para el Pesaj. ¿Alguien se acuerda qué quiere decir Pesaj? La Pascua. Si no, les voy a tener que volver a predicar ese mensaje que predicamos hace 3 años. 3 años hace que predicamos ese mensaje. Pesaj quiere decir salto. Un salto a la bendición. De tal manera que estaban estos con trailers y estaban regalando el equivalente a $40 millones para todos los judíos que existían allá en el área donde estaban llevando, judíos ultraortodoxos, judíos que nada más se dedican a estudiar la palabra, que nada más están en escuelas judías aprendiendo la palabra. Entonces llegaban todos los que andan vestidos de negros con sus cabileles a recibir la ayuda que la gente que trabaja, que tiene otros empleos y otras cosas, estaban llevándoles y llevaban. Y decía, estaba uno ahí con su barba y todo, un judío, y decía: estoy regalando carne, la mejor carne que existe en el mundo. Estoy regalando, no quiso decir la cantidad, pero después alguien dijo la cantidad que se había dado. Pero estoy regalando la mejor carne porque quiero que ellos tengan para celebrar la Pascua. La Pascua, que tengan pan, que tengan esto, que estaban dando, y bajaban en trailers y bajaban los carros, los diablitos cargados de comida y la gente haciendo cosas. Se calculaba que eran 14,000 familias. ¿Saben lo que son? 14,000 familias recibiendo todos los elementos para la Pascua. Y todos ayudando, sabiendo una cosa, que el Señor les había mandado, que si alguien no tuviera para el cabrito, compartiera con la otra familia. Entonces era el principio espiritual de la ayuda, del amor. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios y no amamos a nuestros hermanos, si no ayudamos, si no sabemos que se están yendo al infierno y no vamos a orar por ellos, o no estamos compartiéndoles el mensaje de Dios, eso es dar fruto. Por eso dijo el Señor Jesucristo: el que permanece en mí y yo en él, este lleva. Mi pregunta en esta noche para ti es: ¿llevas fruto? ¿Has estado hablándole a la gente de Cristo? ¿Está Cristo en ti? El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, ¿qué nos está retando el Señor? En esta Semana Santa, en esta Semana Mayor, te quedan miércoles, jueves, viernes, para que lleves comida al que no tiene, para que lleves un mensaje de amor, para que llegues una manifestación de que Cristo está en ti. Y a mí me golpeó mucho eso que vi hoy. Dije: qué casualidad de que el Señor me lo manda hoy para que yo lo vea hoy. Yo que soy el pastor y estoy viendo cómo ellos están entregándole comida a la gente y dando. ¿Por qué Israel es una nación bendecida por Dios? Porque es una nación que está compartiendo el amor de Dios, las enseñanzas, viviendo en obediencia y haciendo lo que Dios les mandó. Y acabamos de leer de Deuteronomio 28:1. Guarda mis mandamientos, guarda mi palabra, y yo te voy a hacer prosperar en todas las cosas. Ahora, ¿es que el Señor es tan exigente? Sí. El apóstol Pablo dijo: conoced la misericordia y la severidad de Dios.
Nada más siempre queremos que nos hablen de lo bueno que es Dios y todo. Y Él aguanta todas nuestras groserías y nuestras ofensas y nuestra desobediencia y no dice nada. Así no es. ¿Sabes por qué sí nos va a dar? Y nos va a dar unos buenos cintarazos, si así le quiero llamar. Porque no entendemos si nos va a dar una disciplina. Porque el Padre al Hijo, a quien Él ama, disciplina y castiga. El Padre a quien Él ama, el Padre al Hijo que ama, disciplina y castiga. Porque el que se queda sin disciplina, al que no se le corrige, es porque no es hijo. Yo no tengo por qué estar castigando al que no es mi hijo. Allá tiene su padre, que Él lo castigue. No es mío. Pero yo tengo la responsabilidad de castigar al mío. Eso es lo importante que nosotros tenemos que entender, que el Señor nos estaba llamando y nos estaba diciendo en esta noche que Él hizo esa disciplina con este árbol que no estaba cumpliendo el propósito para el cual había sido creado. Tú fuiste creado con un propósito, vivir para la gloria de Dios. Y no puedes vivir para la gloria de Dios si Cristo no está en tu corazón, si no eres un hijo de Dios, si no estás salvo. Pero si eres salvo y dices soy salvo y Cristo vive en ti, lo menos que puedes hacer es dar frutos. ¿Cómo comienzan los frutos? ¿Cómo comienza tu resultado? Amando a tu esposa, amando a tus hijos, amando a tus hermanos, trabajando, siendo responsable. Todo lo que tiene que ser la manifestación de una persona que ama a Dios y vive con Dios. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios quiere un pueblo bendecido. Dios quiere que Mijés seamos como Israel. Que si tú te desprendiste de algo, hiciste una buena obra en estos días, es para la gloria de Dios. Y no digas, es que porque soy bueno. No, simple y sencillamente Dios te ama y Cristo te ama y te bendigo. Tómalo. No necesitas pagármelo, no necesitas entregármelo. Tómalo. Ya después, estas personas sabrán qué respuesta le darán a Dios. Hoy me dijeron de una hermana que le llamaron para que fuera a orar al hospital por una mujer que tenía un tumor y que tuvo un derrame cerebral o algo así. Fue a orar y dice que cuando fueron a orar no pudieron entrar, pero que el esposo recibió a Jesucristo, pero que estuvieron orando por otras personas que estaban ahí cerca, que estuvieron oyendo, y que vinieron con 20 personas que entregaron su vida a Cristo hoy. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nos dicen, no puedes venir a orar. Ay, no, que vaya el pastor. Ay, que vaya el líder de casa de bendición. Y todos nosotros, los cientos, porque el pastor nada más es uno. Los líderes de red son 14. Los de casas de bendición, si todos estuvieran trabajando, son 60. Pero si toda la iglesia, los más de 1,300, 1,400, todos compartiéramos a Jesucristo, ¿cómo sería la vida de esta ciudad? ¿Cómo sería tu propia vida cuando Dios te vea que tú estás trayendo fruto? Porque esta higuera nada más chupaba, sacaba, jalaba y no producía nada. ¿Cuáles son tus acciones que la gente ve en ti? Y vean cómo Dios nos lleva, el Señor Jesucristo nos llevó a una cosa. Era su última semana que podía estar con nosotros. Vamos a pensarlo así. Que Él estaba con nosotros. ¿Qué nos estaba diciendo? Que nosotros somos los discípulos de Él.
Él les dice: tened fe en Dios. Esa fue la respuesta que le dio a Pedro y a los demás discípulos. Es que mira, se secó, como diciendo: ¿qué poder tienes? ¿Qué autoridad sobre la naturaleza? Que todavía no les caía el 20 que Él es Dios. Pero no era eso lo que el Señor quería que se enfocaran, sino que les dijo: tened fe en Dios, porque me estoy yendo. Me estoy yendo. Pero los estoy dejando una enseñanza, una puerta abierta. Tengan fe en Dios. Y todo lo que digan les será hecho, todo lo que dicen. Ponme el texto porque tienen bien la palabra. A ver, en ese texto ahí, los que están en pantalla, para no regresarme por mi Biblia. No. Marcos 11, 23. ¿Ya? Marcos 11, 23. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. 22. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Entonces el Señor nos está preparando y diciéndoles, en ese momento les estaba diciendo la importancia y el poder que tiene la oración. Pero una oración de fe, porque dice: no dudando nada. Fíjense, entonces no dudando nada, está haciendo un énfasis en la fe, pero la fe se manifiesta cuando tú oras. Si tú no oras, es que quiere decir que tú no tienes, porque el que tiene fe, ora. Busca a Dios. Y muchos pasan días sin orar. Por eso estamos perdiendo el propósito y para el cual Dios nos llamó a salvación. Dios quiere que nosotros recibamos milagros. Recibamos milagros, que tengamos milagros portentosos, como lo que les estaba diciendo. No hay más que como volver a leer la palabra. Y Él les dijo: porque si ustedes creen lo que dicen, lo que digan les será hecho. Y si le dices a este monte: arráncate y lánzate al mar, les será hecho. No está diciendo el Señor que se van a arrancar montes, que tú vas a llegar diciendo: móntate, arráncate, móntate, arráncate. Él está diciendo una cosa. Dice: tened fe ¿en qué? En Dios. No está diciendo: ten fe en tu fe. ¿Alcanzan a entender esto? Él no está exhortándonos diciendo: me voy y quiero que tengan fe y que su fe sea grande. Procuren que su fe crezca. Sí, pero su fe tiene que ser en Dios. ¿Quién es el que hace que los montes, las montañas, los grandes problemas, las grandes necesidades que tenemos en nuestra vida sean arrancados y sean arrojados al fondo del mar? ¿Nuestra fe o Dios? Tened fe en Dios y todo lo que digas va a ser hecho. Y no está diciendo que es que yo tengo mucha fe y voy a hacer esto y esto. No, mi hermano. Tu fe
tiene que estar descansando en el que hace los milagros, el que seca los árboles de la raíz, el que hace que los montes se traspasen al fondo del mar. Él es Jesús. Él es Dios, el Todopoderoso. Por eso estaba mostrando, y hoy cantábamos, hace unos momentos cantábamos: muestra tu gloria. Y luego decíamos que tengamos un mayor revelación, mayor conocimiento de Jesús. Y hoy está diciéndonos en su última semana de vida: tengan fe en Dios, porque todo lo que digan les va a ser hecho. ¿Cuál es el problema que tú tienes? ¿Cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Cuál es el milagro que tú tienes? Y ahí está diciendo: por muy grande que sea tu problema, si tienes fe en mí, va a ser hecho. Me voy. Y estás diciendo el Señor Jesucristo: me estoy yendo, pero les estoy dejando la fe que va a obrar milagros. Y mayores que cosas que estas haréis, porque yo voy al Padre. Qué precioso es que nuestro Señor Jesucristo estaba hablándoles a sus discípulos y diciéndoles: me estoy yendo, pero les estoy dejando la oportunidad de que puedan pedir. Pidan y van a recibir. No importa de qué tamaño es tu problema y tu necesidad. Si tú viniste esta noche y estás dispuesto a compartir el amor de Dios, dejando el fruto de la vida tuya empiece a mostrarse. Y cómo: amando a tu familia, amando a tus hermanos, amando a tus vecinos. Cambia de actitud, deja de pelear, deja de discutir, deja de alegar y empieza a amar a la gente. Esa es la más grande muestra de la presencia de Dios en ti. Por eso dice la Biblia: ¿cómo dices tú que amas a Dios si no amas a tu hermano? Si a Dios que no lo ves dices que lo amas, y a tu hermano que ves no lo amas, entonces tú no has conocido a Dios. Porque necesitamos mostrar que Él está en nuestras vidas y en nuestros corazones. Por eso en esta noche hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta que fue la que les abrió el Señor a sus discípulos en esa regresada a Jerusalén. Él les dijo, nuevamente vuelvo a leer la palabra. Vamos a Marcos capítulo 11. Vamos en pantalla. Dice 22 al 24. Ponte de pie, léelo en voz alta. Respondiendo, Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Por eso nosotros tenemos que estar siempre atentos. La fe no tiene poder. Es Dios quien tiene el poder. Tu fe tiene que descansar en Él. La fe de una persona, nuestra fe no va a remover ninguna montaña. Es Dios quien la va a remover. Tú tienes una montaña esta noche, o varias,
Y hoy el Señor que está aquí con nosotros, recordando esa última semana aquí en la tierra, Él quiere que esta noche tú recibas la bendición, porque para Él no hay tiempo. No se te olvide, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él está aquí hoy para hacerte el milagro que tú has anhelado, que tú has deseado, o que tienes tiempo luchando, pero has estado luchando en tus fuerzas, en tu fe, haciendo aumentar tu fe. Qué bueno. ¿Sabes cómo se aumenta la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si tú estás leyendo la Biblia, tu fe va a crecer, pero tu fe va a crecer en Dios. Entonces vas a poder obrar los milagros que hacen falta en tu casa, en tu hogar, en tu familia, con tus seres amados, y aún con aquellos que ni conoces, que te invitaron. Ve a orar por esta persona. Si tú tienes fe en Dios y sabes cuál es tu propósito es ser de bendición. Dios tiene un propósito para ti. Repite conmigo: Dios tiene un propósito para mí. Dios tiene un propósito para mí. Ser bendecido. Para ser de bendición. Amén. Cantamos ese. Lo hará otra vez. Mientras estés cantando este himno, Dios lo puso esta noche para que mientras tú estés alabando a Dios y poniendo tu fe en Él y creyendo que Él es el que obra milagros, Dios va a obrar un milagro en tu vida. Y si mientras estás cantando, sientes que el Señor te está dando una respuesta, retando tu fe, y te dice: ¿crees? Recíbelo. Vas pasando al frente. Vas pasando al frente, determinando y diciéndole: Señor, yo creo, tengo fe en ti, que me vas a usar para bendecir mi vida y ser de bendición. Son dos cosas. La bendición que tú necesitas, Dios te la va a dar. Pero la bendición que tú puedes darle a otra persona, también Dios va a fluir a través de ti. Muros cayendo están. Mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Conforme vayas pasando, vas a ir recibiendo tu milagro. Pero deja que el Espíritu te dé convicción. Nunca me has fallado. Esa petición que has tenido, ahora créela. Confiaré, tu promesa siempre, tú eres fiel. Él es fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel.
está cubriendo en este momento. Corazón te alabará. ¡Wow, wow, En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido Yo sé que tú puedes contarla, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, sé que lo harás. Abriste el mar en el desierto, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti otra vez. En el desierto, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel.
Escucha la voz de nuestro Dios. Él está aquí. Él está aquí derramando bendición. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Dios de milagros, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo, en este momento declaramos que estos problemas, estas montañas que han venido a establecerse en nuestras vidas, menciona tu problema al Señor. Él ya te ha respondido, pero vamos a confirmar conforme a su palabra. Lo que dices, tienes que decirlo ahí en tu lugar. La fe ya ha sido puesta en tu corazón por el Espíritu Santo para que tú digas no dudando nada. Pide por ese hijo, pide esa montaña por tu esposa, por tu esposo, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tu empleo, por tu escuela, por esa enfermedad, por ese tumor, por ese cáncer, por ese desempleo que hay en tu vida, por esa falta de trabajo, por esa falta de recursos. Ponlo en las manos del Señor y decláralo derrotado y lanzado al fondo del mar. Dilo, como dice la palabra, en lo que dijere, lo que dice, le será hecho. Dios de milagros, Él está haciendo su obra. Él está haciendo su obra en este momento. despeja mi duda. Es para los que tienen fe. Estás aquí. Y el que tiene fe es el que no duda. Ni una duda, Dios ni una sombra, ni un pensamiento que estorbe. Es una certeza, es una seguridad de que se está recibiendo lo que Él dijo. Sea suficiente, pues yo sé por la fe algo está por suceder. Yo sé por la fe algo está por suceder. Voy a adorar su nombre, exaltar al que vivo está, al Dios de milagros. Es un golpe de espada contra esa montaña, contra ese problema. Es un golpe de espada cada aplauso que da. A Cristo Jesús, pues yo sé Por la fe algo está
Bendito seas. Milagros tras milagros, Señor. Bendito seas. Dios de milagros. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar y en mi corazón. Construye tu casa. Mi casa, casa de oración será llamada. Mi casa, casa de oración será llamada. Que sea tu casa, oh Dios, en este lugar y en mi corazón. Construye tu casa, oh Dios, en este lugar y en mi corazón. Que sea tu casa, oh Dios. Estos milagros que ya estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por tu presencia aquí con nosotros. Gracias porque te pedimos que nos hablaras y has hablado a nuestro corazón. Nos has dejado, Señor, el saber y el entender que nuestra casa, tu casa es nuestro corazón y tu casa será llamada casa de oración. Que nuestras vidas pasemos nuestra vida orando, alabándote, bendiciéndote, siendo bendecidos y siendo de bendición. Gracias, Señor. Gracias por esta preciosa noche en Cristo Jesús. Amén.